Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar del método utilizado por Bonninghausen para la selección del remedio homeopático. Hay que señalar que este método fue utilizado por Hahnemann. Hace referencia al mismo en la nota al parágrafo 153 del órgano. Vamos a hacer la presentación del método en tres sesiones distintas. En la primera, vamos a hablar de los repertorios publicados por Bonninghausen, de las ediciones que se han hecho de este repertorio. Vamos a hablar de la estructura metodológica, de los elementos que tiene la estructura metodológica del método, valga la redundancia, y vamos allí a señalar el primer elemento metodológico, que es la totalidad sintomática. En una segunda presentación vamos a hablar del uso de la analogía para completar el síntoma, de la doctrina de la concomitancia, del síntoma completo y del principio de generalización a gran escala. Y en una tercera presentación vamos a hablar del concepto del síntoma mental según la perspectiva de Bonninghausen, de la jerarquización de los síntomas y de las tipologías e imágenes y personalidades según Bonninghausen. No se puede hablar de este método sin hacer la aclaración de que este método fue fuertemente criticado por muchos homeópatas, los cuales no estuvieron de acuerdo con las propuestas de Bonninghausen al respecto de la analogía y de la generalización a gran escala. Entonces, Bonninghausen publicó tres repertorios. El primero en 1832, que fue sobre los medicamentos antisóricos, con prefacio de Hahnemann. En la quinta edición del órgano, Hahnemann se refiere a este método de Bonninghausen. El segundo repertorio fue sobre los medicamentos no antisóricos en 1835 y luego, por consejo del propio Hahnemann, en 1846 hizo una tercera publicación que fue la recopilación del repertorio 1 y del repertorio 2, más la adición de la relación relativa de los medicamentos homeopáticos que había escrito en 1836. El repertorio de Bonninghausen ha sido publicado y reeditado en diferentes idiomas y por diferentes autores. Por ejemplo, Cyril Boger tradujo el primer repertorio de los medicamentos antisóricos en 1900. Luego, el mismo Boger, en 1905, hizo una compilación de todas las obras de Bonninghausen, las cuales plasmó en el Bonninghausen Characteristic and Repertory. Esta compilación tuvo una segunda edición en 1937 en Bombay, lo cual sucedió 2 años después de la muerte de Boger. También fue editado en francés por Roth en 1846. Esta edición fue nuevamente editada en 1976 y de esta edición de 1976 es donde sale del francés, traducida al español, una edición en 1993. También en los Estados Unidos se hizo 5 ediciones del repertorio de Bonninghausen. Entre ellas está la que hizo el doctor Timothy Allen, que es el libro de bolsillo terapéutico de Bonninghausen. Entonces, lo que tenemos como síntesis es que de este repertorio de Bonninghausen hay 3 obras distintas. La primera es el original de Bonninghausen, que es el Manual Terapéutico para Médicos Homeópatas. La segunda es la traducción que hizo Allen, que es el libro de bolsillo terapéutico. Y la tercera obra es la compilación hecha por Boger, que es las características y repertorio de Bonninghausen. Entonces, ¿cuáles son esos elementos de los que estábamos hablando que constituyen el método? El método de Bonninghausen. Son estos 4 elementos. El primero es la determinación de la totalidad sintomática. El segundo elemento es el uso de la analogía para completar el síntoma o los síntomas.
El tercero es el concepto de síntoma completo como patrón de la enfermedad o como patrón de forma de la enfermedad. Y el último es la generalización a gran escala, porque bajo el principio, la perspectiva de Bonninghausen, el hombre se enferma siempre en su totalidad y no en su parte. Entonces vamos a hablar del primer elemento metodológico, que es determinar la totalidad sintomática. Para determinar la totalidad sintomática, lo primero que hace Bonninghausen es que separa los síntomas característicos de los síntomas comunes. Con el concepto de que son los síntomas característicos los que definen el medicamento, son digamos que los elementos que facilitan encontrar el simillimum. Y esos síntomas característicos son los más significativos, precisos, notables, llamativos, consistentes y molestos para el paciente. Y los síntomas comunes son aquellos que son inespecíficos, imprecisos, indeterminados, y dentro de los síntomas comunes él incluyó los síntomas patognomónicos de la enfermedad. Bonninghausen, para determinar la totalidad sintomática, usó una mnemotecnia de un hexámetro del siglo XII, a través del cual se juzgaba una enfermedad moral en cuanto a su peculiaridad y gravedad, mediante las siguientes preguntas. Se formulaba la pregunta ¿el quién?, que tiene que ver con la personalidad. Entonces, aquí, ¿qué se tenía en cuenta? Yo los invito a que tomemos una foto de una persona sana y que le tomemos una foto a esa misma persona cuando está enferma. Y esos cambios que se observen de la persona sana a la persona enferma son los que vamos a tener en cuenta en el quién. Él habla del carácter, de la constitución, del temperamento, pero está hablando del temperamento de la persona enferma, de esos cambios, de esa variación que se produjo del estado de enfermedad al estado de salud, pero no de la personalidad del paciente. Esto debe quedar claro. Luego viene la pregunta del qué. En el qué estamos hablando de la enfermedad como tal. Bonninghausen sostiene que aunque las características individualizadoras de la enfermedad son importantes para la selección del simillimum, es mejor buscar en el remedio que se va a seleccionar que contenga también los síntomas comunes de la enfermedad. Entonces, el qué es la enfermedad. El dónde es aquellos órganos y tejidos que son afectados por la enfermedad. Él dice que hay unos medicamentos que afectan decididamente unos órganos y sistemas más que otros. Y entonces en el momento de decidir el medicamento vamos a tener en cuenta para seleccionar, pero también para descartar aquellos medicamentos que tienen tropismo por unos órganos frente a unos medicamentos que no lo tienen. Luego viene la pregunta de las circunstancias acompañantes. Y aquí es donde entra a jugar el concomitante. Concomitante, estamos hablando de esos síntomas que son accesorios, que no son principales, pero que acompañan al síntoma principal. Aquí, cuando veamos la teoría del concomitante, vamos a ver que esos síntomas concomitantes, acompañantes del síntoma principal, van a cumplir van a tener que cumplir unos requisitos. Entonces, como para separar el síntoma principal de los síntomas concomitantes, el síntoma principal es los síntomas de la enfermedad que está padeciendo el paciente. Mientras que los síntomas accesorios son síntomas que se presentan simultáneamente o en alternancia con los síntomas de la enfermedad, pero que no hacen parte desde el punto de vista de la fisiopatología del proceso de la enfermedad. Son síntomas muchas veces triviales, benignos, y que por eso no se les presta mayor atención. Luego viene el porqué. En el porqué estamos hablando es de los factores causales que están detrás de la aparición de la enfermedad. Y se dice que la disposición natural de enfermar el paciente es el factor causal más importante. Luego vienen esos factores que influyen en la enfermedad, que influyen ¿para qué? Para su agravación, para su mejoría,
para la desaparición de la misma, y estos son las modalidades. Para Bonninghausen es mucho más importante la modalidad que afecta de manera negativa el síntoma principal, o sea, los factores que agravan la enfermedad. Y en segunda instancia, aquellos factores que inciden de manera favorable que hacen que la enfermedad se mejore o desaparezca. Y por último está la pregunta del cuándo, que tiene que ver con los horarios de aparición, agravación, mejoría de la enfermedad o la periodicidad. Entonces vamos a ver el primer elemento que habíamos dicho, que hay unos elementos que constituyen el método de Bonninghausen. El primer elemento tiene que ver con la totalidad sintomática. La totalidad sintomática se compone del síntoma principal o de los síntomas principales, que son el sufrimiento actual del paciente, más los síntomas secundarios, que son aquellos síntomas que persisten, que se presentan simultáneamente o en alternancia con el síntoma principal, pero habíamos dicho que no tienen nada que ver fisiopatológicamente con el sufrimiento actual del paciente. Para determinar la totalidad sintomática, solamente se tiene en cuenta la enfermedad actual. Al síntoma principal se le debe encontrar de manera repetitiva en diferentes regiones del cuerpo y de manera muy evidente. Y por lo general, esta totalidad sintomática tiene que ver mucho con las sensaciones que se repiten de manera decidida. Tenemos las modalidades también que se repiten de manera decidida y en diferentes órganos y tejidos, y las concomitancias. Entonces son esas circunstancias que se presentan de manera repetida en los diferentes síntomas, los que nos van a ayudar a determinar la totalidad sintomática. ¿Qué no hace parte de la totalidad sintomática? Los síntomas que estaban presentes antes del sufrimiento actual del paciente, las enfermedades agudas que surjan después del síntoma principal o del sufrimiento actual del paciente, y la personalidad o la constitución no hace parte de la totalidad sintomática, porque ya habíamos dicho que cuando se tiene en cuenta en la pregunta en quién, la personalidad y la constitución es para ver la variación que produjo la enfermedad en el carácter, en la constitución y en la personalidad del paciente. De esta manera hemos terminado la primera presentación del método utilizado por Bonninghausen para la selección del remedio homeopático. Estén pendientes de la segunda y de la tercera presentación, que hacen parte de la totalidad de la presentación del método utilizado por Bonninghausen para la selección del medicamento homeopático. Les agradezco mucho por la